Martes 18 de octubre del 2016, arrancamos, ya saben, los martes nosotros lo que hacemos en esta casa simplemente es el único día además en el que solo mantenemos una tertulia de 30 minutos, al menos 30-35 minutos, pero hoy de forma excepcional vamos a tener al presidente de Uribe Nogales de la Asociación de Avechuco, Óscar González. Bueno, pues porque el caso de los pichis en Avechuco, bueno, pues se está llevando a un punto, a un extremo de mucha tensión entre el pueblo. Yo todavía lo he estado como pueblo, no, para mí nunca ha sido un barrio, seguirá siendo un pueblo. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucha tensión y queremos testarlo, queremos hablar con ellos. Ayer, la verdad, hubo una manifestación frente a la casa de esta familia gitana y bueno, pues muchos gritos, insultos algunos que otros. La verdad es que bueno, sí que vamos a testar. A mí sí me gustaría, por lo menos, tener la opinión del presidente de la asociación Uribe Nogales de Avechuco. Dicho esto, martes, les decía, los Javier Tellería, buenos días. Estoy que me trago, ya lo siento. Estoy que me trago. Sí, estás un poco espeso esta mañana, pero sí. Martes estoy espeso. ¿Sabes qué tal estás, segundo? Muy bien, buenos días. Todo bien. Lesbiana, ¿qué tal? Buenos por días. Por fin. Yo decía fuera de cámaras que es la primera vez que nos juntamos, creo que ya por fin, después de retomar otra vez el programa, los cuatro que sí. hasta ahora. Lo cual es un verdadero placer y un lujo, sinceramente. Bueno, no sé si estáis al corriente de lo que pasa en Avechuco o no, es decir, si queréis hacer algún comentario al respecto, ya que luego vamos a tener a Óscar González, si queréis que le traslademos algún tipo de pregunta o así. Pero sí que es verdad que la tensión, la verdad es que está creciendo por momentos. Se está esperando esa orden de desahucio por parte del juzgado para hacer salir a la familia de esa casa ocupada. Pero hasta que eso suceda, evidentemente, bueno, pues parece ser que la tensión va creciendo y desde el ayuntamiento poco se puede hacer, Diputación tampoco, Gobierno Vasco tampoco, se puede hacer mucho más. Sin más, yo creo que tener la presencia policial, que es lo que creo que es lo único que se puede tener ahora mismo, ¿no? No sé si queréis decir algo en ese sentido. No, simplemente yo creo que la tensión puede parecer lógica, pero yo pediría que se mantenga la calma y a la justicia que acelere cuanto antes el proceso, porque parece un proceso obvio, pero se requiere de la mano de la justicia para hacer estos desalojos y yo les pediría prisa y a la gente que tenga un poco de paciencia, sabiendo que a veces es complicado, ¿no? Sí, Charlie. Sí, yo comparto la preocupación de los vecinos. Creo que restaurar un modelo de convivencia en un barrio, sea ese o cualquier otro, que se ve esa convivencia perturbada, pues es algo fundamental, ¿no? Porque altera enormemente la relación entre las personas y sobre todo genera miedos que a veces pues, pueden ir muy lejos en función de cómo piensa y cómo sienta cada persona, ¿no? Bueno, estamos en un Estado de Derecho que es muy garantista y a veces hacer procedimientos administrativos, judiciales para resolver situaciones de alteración de la convivencia no es fácil porque cuesta tiempo, ¿no? Y este es un poco el dilema en el que se está. Mientras tanto, efectivamente, yo creo que tiene que haber una buena disposición de vigilancia, una buena disposición policial que trate de garantizar al máximo la convivencia. Yo le haría una pregunta, a ver si cree que las instituciones han actuado correctamente. El otro día leí unas declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava el domingo en el medio de comunicación El Correo, en el que decía que si se hubiera elegido la vía penal en vez de la vía civil, entiende que hubiera sido más rápido el desalojo. Esas son decisiones que pueden o no tomar las instituciones públicas y ahí está la pregunta para quien proceda. Buena pregunta. Eso me parece bastante buena, sinceramente. Sí, es que verdad, desconocía el asunto. No sabía si realmente se podía dar por lo penal, pero si se puede realmente y es una vía más rápida. Me pareció entender en las declaraciones el domingo. Esas decisiones las tiene que tomar en este caso la institución, el ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento es quien ha instado esa vía civil. Creo que es así. Me pareció entender de las declaraciones que entiendo realizaba. que desde los servicios jurídicos del ayuntamiento, ¿no? Asesorados, entiendo que el alcalde tomaría esa decisión. Ya, pero hay decisiones jurídicas que tienen un tinte de oportunidad, siempre están decididas lógicamente, además, por el poder político que dice, oiga, ¿usted qué quiere ir? ¿Por la vía lenta o por la vía? Aquí era la vía, vamos a decir, amistosa. Incluso yo creo que Pello López de Munain hizo declaraciones en ese sentido, suave. Claro, bueno, pues los tiempos pasan y al final pues los ciudadanos, que son los que padecen este tipo de situaciones todos los días, pues son los que realmente tienen que soportarlas y no, en fin, algunos regidores públicos que no viven en Avechuco. Le trasladaré
la pregunta, en cuanto venga Óscar, luego que lo entrevistaremos, le trasladaré la pregunta, a ver si está corriente. De la repasa decisión. por si acaso la entrevista, porque me pareció entender esa expresión dentro de esas declaraciones. Luis, no vas a repasarla porque si tú lo dices, nunca das, como se dice, puntada sin hilo, ¿no? Se suele decir, ¿no? No das nunca puntada sin hilo. Bueno, ayer os proponía varios temas, no sé si nos va a dar tiempo a abordar todos, pero hay dos que a mí sí me gusta abordar. Ayer leíamos en el diario Noticias de Álava que el PNV desmiente que se esté negociando un presupuesto con el Partido Popular. Y además Aitor Esteban asegura que, bueno, que no va a tender la mano al Partido Nacionalista. Pero sí que es verdad que los rumores están ahí, ¿no? En la calle, ¿no? Es decir, y sí que es verdad que estamos viendo ciertos momentos, a pesar que también podemos hablar qué pasó ayer, que parece ser que el Partido Popular se queda fuera de la mesa del Parlamento, lo cual quiere decir que es una decisión en la que además Alfonso Alonso también ha dicho que, bueno, un cierto despropósito, ¿no? Y que, bueno, que eso no va a ayudar o no va a facilitar un gobierno, digamos, cómodo a Urkullu, ¿no? A Íñigo Urkullu. Pero sí que es verdad que son dos noticias que van muy paralelas, ¿no? Por un lado estamos viendo cómo desde Madrid estamos viendo los mensajes, en el caso de que no el Partido Socialista, en el Comité Federal de este fin de semana, no decida abstenerse, sí que es verdad que se juega con la baza de que el Partido Nacionalista Vasco pueda dejar la abstención con sus seis parlamentarios. Bueno, es una opción que se está barajando. Pero eso afectaría al gobierno aquí en el País Vasco si no, en el caso de que el Partido Popular se haya quedado fuera de la mesa del Parlamento, quiere decir que efectivamente lo que dice Aitor Esteban es verdad, no es no, como decía Pedro Sánchez. A ver, no está el rumor en la calle, el rumor está en algunos medios de comunicación y en algún político que lanza periódicamente eso, como al principio se dijo. El PNV de siempre le ha apoyado al PP en Madrid, pues no es verdad, quiero decir, y en este caso se ha dicho que no, se le va a apoyar y no se le va a apoyar. Es que no es no, es que ya dijimos una vez que no y se mantiene, y se verá que se mantiene. Y de los presupuestos, que se quiere vincular a los presupuestos, el PNV ya ha dicho e insistirá, en los presupuestos nunca nos vamos a negar a negociar, siempre que haya contrapartidas, haya un cambio en determinados aspectos de la política, como es recurrir todas y cada una de las leyes que aprobamos en el Parlamento Vasco, como es ir laminando paulatinamente la autonomía a base de leyes básicas del Estado. Es decir, tiene que haber un cambio de actitud para que haya una aproximación al presupuesto. Pero desde luego la investidura no. Y es otra cosa totalmente diferente lo que pueda estar ocurriendo en el Parlamento Vasco. Se quieren establecer vasos comunicantes permanentemente entre lo que ocurre en un sitio y en otro, y no hay vasos comunicantes. No hay vasos comunicantes que aquí vamos a tener un gobierno pronto, no hay ningún problema, se está negociando, se está hablando, se votará y habrá un gobierno. En Madrid siguen dale que te pego desde hace un año, intentando montar un gobierno, intentando pactar, no pactar, etcétera, etcétera. Esto es un sitio diferente, se van a negociar lo que hay aquí dentro y ya veremos lo que ocurre en Madrid. Pero el PNV va a votar que no a Mariano Rajoy, seguro. Yo creo que en política todo está relacionado. Otra cosa es en qué proporción está relacionado. Es evidente que una decisión política aquí o en Madrid, pero que en Madrid afecte aquí o aquí afecte a Madrid, o a las fuerzas políticas que operamos en Madrid y aquí, o aquí y en Madrid, pues obviamente depende cuál sea el contenido de la decisión política, pues siempre tiene consecuencias. Pero yo creo que eso hay que verlo también con una cierta naturalidad, ¿no? Y hay que saber que efectivamente hay planos separados. La política española en estos momentos está en el debate sobre si hay finalmente un gobierno, si hay una investidura próximamente o hay unas terceras elecciones, y la política en Euskadi no está en esos términos. La política en Euskadi está en términos de ir conformando el Parlamento. Este viernes se hará la constitución del Parlamento y pues en el plazo de un mes probablemente habrá una sesión de investidura, habrá un gobierno, en fin, todo va a empezar a funcionar y a rodar previsiblemente sin ningún sobresalto, ¿no? Cosa que no ha ocurrido desde hace varios meses en Madrid y que todavía está sin resolver. Yo, por tanto, creo que todo tiene relación, pero que todo está también en su ámbito. Por ejemplo, una fuerza política que opera aquí y allí, pues depende cómo se le trate aquí o cómo se le trate allí, obviamente todo tiene ida y vuelta.
Si, por poner un caso más concreto, el Partido Popular se considera agraviado en el País Vasco, pues igual un momento determinado en el que pueda hacer una aportación a la política vasca, pues igual hace de otra manera, ¿no? Bueno, estas cosas en política suceden, ¿no? Nada es gratuito y todo lo que cada uno hace pues puede tener después un coste, ¿no? Pero bueno, este es el juego también de la política. En política a veces hay que elegir, hay que tomar decisiones, y cuando se elige y se toma decisiones en un sistema plural como el nuestro, pues a todo el mundo no se le deja contento. Luis. Bueno, yo empezaría por decir que yo creo que Ortúzar y Urkullu se equivocaron en estrategia hace un año cuando recibieron a Sánchez en Lord de Multitudes, en Ajurianea, bueno, un poco agasajándole, porque iba a ser, en principio, según su perspectiva, pues el próximo presidente del Gobierno de España. Eso fue en octubre, o sea, hace justo un año. Bueno, los acontecimientos han derivado como han derivado. Yo creo que el PNV está apostando por una línea, voy a decir, de ruptura con el Partido Popular. Yo creo que es un error que perjudica al Partido Nacionalista Vasco y que probablemente va a perjudicar al País Vasco. No me parece inteligente. En ese sentido no tengo ninguna duda que van a votar que no a la investidura de Rajoy, porque el Partido Popular del País Vasco sí está en una posición, vamos a decir, quiere colaborar en una posición de corresponsabilidad en el plano que sea oportuno, pero eso no tiene acogida. De ahí viene, vamos a decir, esta noticia que se fraguará, si no me equivoco, el viernes, que es su exclusión en una mesa del Parlamento que tiene 5 grupos parlamentarios, que tiene 5 puestos y donde han decidido excluir al Partido Popular, que tiene el mismo número de parlamentarios que el Partido Socialista. Eso respecto al corto plazo. Y respecto al futuro, pues yo creo que eso depende más del Partido Nacionalista Vasco que del Partido Popular. El Partido Popular en Madrid tiene necesidad, va a tener necesidad durante la legislatura de votos para sacar adelante propuestas, presupuestos, etcétera. Y el PNV en estos momentos yo creo que se ve sobrado tras lo que ha considerado, y es así, un buen resultado electoral, pero luego la aritmética es muy importante. Y 28 más 9, del que previsiblemente va a ser el cogobernador, en fin, en el País Vasco, que es el Partido Socialista, dan 37, que es uno menos que la mayoría absoluta. Bueno, habrá cosas que el PNV en un momento determinado le interesa sacar con un partido que es de responsabilidad, que es institucional, porque, claro, si va a pretender sacarlos con Bildu o con Podemos, pues habrá cosas que Bildu y Podemos se van a negar. Entonces yo creo que el PNV espera una posición de responsabilidad del Partido Popular, que también el Partido Popular tiene que saber jugar inteligentemente, es decir... ¿No está calibrado? Pregunto, te estoy escuchando y yo pienso igual que tú en ese sentido. Creo que el PNV necesitará en algunos momentos durante la legislatura. Bueno, si no está calibrado, me preguntas. Sí. Bueno, por eso estoy diciendo que a veces el PNV, a quien a veces magnificamos como gestor o como estratega, bueno, pues yo creo que a veces se equivoca. Y se equivocó hace un año, entonces yo creo que ahora se equivoca, entre otras cosas. Hombre, es cierto que lo hace con la colaboración del resto de los partidos y el puesto sobrante se lo lleva a él. Claro, es que hay que ver y repartir responsabilidades. Claro, si al final el Parlamento Vasco va a consistir en que hay 75 parlamentarios y 66 están en una línea y 9 está en otra, que es el Partido Popular, pues claro, yo no me imagino esa composición. No sé qué van a hacer Bildu y Podemos, y bueno, y cuál va a ser una posición del Partido Socialista. ¿Puede cambiar esta situación? Muy difícil, cómoda, porque va a estar en la cogobernando, pero voy a decir, claro, hay que mirar hacia adelante. ¿Qué va a hacer el electorado? ¿Qué va a hacer el electorado del Partido Socialista? Un partido que, en principio, con todos los respetos, voy a decir, va de comodín facilón en el gobierno. Alfonso Alonso, en este sentido, las declaraciones de Alfonso Alonso ayer... Yo me quedo con lo primero que ha dicho Luis, que es el error estratégico de Ortúzar y Urkullu hace un año, porque recibieron a Pedro Sánchez. Yo no sé si lo recibieron tanto en Lord de Multitudes, pero menos mal que hicieron ese error estratégico, porque si no, en vez de 28, ahora tendríamos 39 parlamentarios. Es decir,
yo no veo, no sé qué errores pretendes buscar. Y en cualquier caso, el PNV tuvo 2 miembros de la mesa con 27 parlamentarios, ningún pacto con ningún partido, gobernó solo y pudo hacer toda la legislatura pactando los presupuestos con el Partido Socialista y otras leyes con otros partidos, y fue jugando con diferentes partidos. ¿Por qué no podemos pensar que va a ocurrir lo mismo? ¿Y por qué parece que solo un partido de responsabilidad es el Partido Popular y no podemos pactar a lo largo de la legislatura cosas con Podemos o con Bildu o con el PSOE con normalidad? Se supone que todos son partidos de responsabilidad. Otra cosa es que tú pienses que los demás, los que no piensan como tú, son de irresponsabilidad. Pero si hemos estado toda una legislatura que se ha hecho con bastante normalidad, que al propio PNV le ha reportado no solo aguantar el número de parlamentarios que tenía, sino aumentar uno más, ¿por qué no vamos a poder hacer una legislatura exactamente igual, de acuerdos múltiples entre distintos partidos y ir conformando un país con la voluntad de todos en unos aspectos de unos y otros aspectos de otros? El PP es importante, claro que el Partido Popular es importante y participará en muchos temas, y estoy seguro que va a colaborar con el gobierno en muchos aspectos y en otros no, pero no hay que poner aquí que parece que una vez que el PNV, si acaso pactara con el PSOE, solo le queda al Partido Popular para conseguir no sé qué mayorías. ¿Cuántas leyes hemos aprobado la legislatura pasada con EH Bildu? Bastantes leyes, y leyes importantes. ¿Por qué no va a volver a ocurrir lo mismo? ¿Por qué no tiene que ocurrir lo mismo? Y con el Partido Popular también hemos aprobado muchas leyes. Las leyes de comer, no. ¿Sabes cuáles son las leyes de comer? ¿No? Las leyes de comer se refieren a la gestión de verdad donde está el grueso económico. Yo creo que esas no se han aprobado. Las dos últimas leyes que se aprobaron en la legislatura pasada, no sé a lo que le llamas leyes de comer, son pues la ley municipal y la ley de turismo. Esas no son leyes de comer. Esas son leyes de beber, esas son leyes hipotéticas. La municipal, en los términos que estaba redactado, era más. A ti no te gusta, eso es independiente de eso, Luis. No, es una ley de comer. ¿Y la ley de turismo qué es? Bueno, la ley de turismo tenía una trascendencia relativa, que era a ver si se hacía un registro o no sobre las viviendas, las segundas viviendas que se ofertan. ¿Y eso qué es? Esa no es importante. ¿Cuál de las leyes? Vamos a ver, no está mal, pero las vamos leyes a ver, pasadas, no depende de la vida del país de pero ese, es que estás trasladando tu subjetividad de lo que crees que es comer a las que apoyaron los demás. En cambio, las que apoyasteis vosotros, las que apoyó el Partido Popular, esas eran las importantes. Bueno, obviamente estoy dando mi opinión, no coincidente con la tuya. Yo estoy dibujando una perspectiva, nada más, desde mi óptica. Sí, dos cosas. La política de alianzas de los partidos políticos de cada partido no necesariamente es una política de exclusión, es una política de elección, es una política de preferencias. Obviamente un partido, depende cuál sea su ideología, cuál sea su perfil ideológico y programático, pues tiene de forma natural más tendencia a relacionarse con unos o con otros en función de ese programa y de esa ideología, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que está pasando en la política española y lo que está pasando en la política vasca. Obviamente tiene consecuencias, pero de la misma manera que en España hay un partido popular que, aun habiendo ganado las elecciones, está muy aislado porque su política programática e ideológica no coincide prácticamente con nadie, y eso le lleva a un rincón. Pero gana. Sí, gana, pero le lleva a un rincón, gana relativamente. Gana en cuanto a que es la primera fuerza política. Hay una inmensa mayoría de ciudadanos que no han elegido esa opción y que son muchísimos más, el doble que los que han elegido al Partido Popular. Y esto hace que a estas alturas estemos sin gobierno, ¿no? En Euskadi pasa también algo parecido. Las fuerzas políticas tenemos una definición y vamos buscando un poco esos lugares de encuentro, ¿no? Y esos lugares de encuentro, pues en Euskadi se dan más en posiciones políticas progresistas que en otro tipo de posiciones políticas, y por eso a veces el Partido Popular está un poco aislado, ¿no? Porque trabaja desde una cierta radicalidad en muchos asuntos, tanto sociales como de política vasca, etcétera. Pero quería decir otra cosa. Cuando se habla de las leyes de comer, yo no voy a hablar de una ley porque no fue una ley, pero desde luego lo que más ha servido para comer en el País Vasco, hablando de política, ha sido la reforma fiscal. La reforma fiscal fue un debate político con 31 resoluciones que después se trasladaron a las Juntas Generales y, por ejemplo, ahí el Partido Popular no quiso estar.
porque tuvo una posición política muy al margen y muy ajena a lo que se estaba debatiendo. Y eso, sin embargo, esa reforma fiscal generó unos mayores recursos, no tantos como los que estaríamos deseando ahora, pero generó unos mayores recursos para poder hacer políticas públicas, sociales, de servicios públicos, etcétera, ¿no? Pero no es bueno, yo digo, no es bueno que la mesa del Parlamento esté compuesta por todos los partidos. No sería bueno, digo, no excluir al Partido Popular en este caso, que a mí, digo... La mesa es un órgano de gobierno y los órganos de gobierno son susceptibles también de ser elegidos, y ahí también juega la correlación de fuerzas, y ahí también juegan las pretensiones políticas de cada cual. Porque al final estamos hablando, tú, Charlie, estás apelando un poco al sentido del voto, ¿no? O sea, es decir, al final la representatividad la da el voto, ¿no?, en el Parlamento, y al final esa representatividad tiene que estar reflejada, ¿no?, pluralmente, ¿no? Debería, digo yo, pregunto. La mesa no es necesariamente un órgano donde se vota la representación del pueblo, es un órgano de gobierno. La representación del pueblo está en los 75 escaños. Y ahí van a estar los 9 del PP, los del PSOE, los otros y nuestros 28. Punto. Eso es lo que va a estar allá. El órgano de gobierno representa en parte eso, pero por la misma regla de tres de la legislatura pasada no estaban todos los grupos y nadie protestó. Y en el Congreso de los Diputados tampoco. Tampoco están todos los grupos y no pasa nada. Y yo al mismo tiempo también hago otra lógica, relación lógica. Si en la anterior legislatura, con 27 parlamentarios de 75, el PNV tenía 2 miembros en la mesa, ¿por qué con 28 de 75 va a dejar de tener 2 de la mesa? Es otra lógica. Entonces, en las negociaciones se establece el esquema de gobierno, no de representación popular en la mesa, sino de gobierno. Y por tanto, se busca en la negociación cómo se busca la mejor representación. Perdón, si me permites 2 puntualizaciones, porque el argumento general ya está repetido, pero son para matizar a mis compañeros de tertulia. Luis Javier acaba de decir que no es importante, sin embargo el PNV ha tenido interés en estar en la mesa del Senado, y lo fue y estuvo por la generosidad, porque los números allí sí que no le daban ni... Sin embargo, por la generosidad del Partido Popular, generosidad estratégica, efectivamente coincido en que nada es gratuito, por si acaso, el órgano de gobierno del Senado. Y a Charlie, que ha hablado de la reforma fiscal, te recuerdo que fue con el acuerdo del Partido Popular. Es cierto que modulando, hombre, estaba gobernando la Diputación Javier de Andrés, se aprobaron las normas en las Juntas Generales con el voto favorable del Partido Popular. El Parlamento, En el Parlamento, respecto a la reforma tributaria, respecto a la reforma tributaria se produce un debate, en fin, filosófico muy bonito, pero las competencias tributarias están todavía, y creo que el Estatuto de Autonomía las va a permitir para siempre, mientras no lo modifiquemos, en las Diputaciones Forales y en las Juntas Generales. Y en el Parlamento el debate tributario y las normas forales, las leyes tributarias del País Vasco se aprueban en las Juntas Generales. No, y en el Parlamento tiene competencias. El Parlamento léete el Estatuto de Gernika. Hubo un pacto firmado por las 3 fuerzas políticas, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular, respecto a esa reforma tributaria. Y es cierto que el Partido Popular se incorporó modulando, es decir, reduciendo algunos de los preacuerdos que existían. Entonces, ese acuerdo es de 3 fuerzas políticas. Más bien, incluso el Partido... Bueno, pues nada, Charlie, para ti la perra... En el Parlamento de 2... Para ti la perra gorda, que es lo que decíamos cuando éramos chavales. En el Parlamento de 2, incluso a veces de 3, porque también hubo resoluciones en las que participó Bildu y en las que participaron Vete a buscar la norma políticas. foral que te fija el tipo impositivo en las leyes aprobadas en el Parlamento. Vete a buscarla. Estábamos hablando del Parlamento. Vete a buscarla. Y en el Parlamento hubo ese acuerdo político entre 2 fuerzas. Claro, sí. Fundamentalmente. Rápidamente, por darle otra vuelta, el tema yo creo que están 2 argumentos encima de la mesa y la opinión que se la forje cada uno ya en su casa. Pero otra pregunta que quería haceros antes de entrar, y es un titular. Hemos visto como, con el tema de la agresión a los 2 guardias civiles en Alsasua, hemos visto como por un lado Sue Barcos evidentemente ha actuado como presidenta de la Comunidad de Navarra. Por otro lado, hemos visto como el socio, Euskal Herria Bildu, se abstiene ante una declaración institucional porque, bueno, al igual que Sortu, dudan de la veracidad, de alguna forma, de las declaraciones de los agredidos.
Y la verdad es que sí que es verdad que pensábamos que esto estaba un poco ya más olvidado y pensábamos que, bueno, pues que el asunto, ¿verdad? Como que ya esto no iba a pasar nunca más, pero vemos como la sociedad puede estar ciertamente dividida, ¿no? Es decir, y es un caso que, por otro lado, sí que es verdad que ayer también Sortu decía que a la presión a la que se le está sometiendo a Sasso de forma constante con los controles de la Guardia Civil, son declaraciones que hace Sortu para sujetar o argumentar un poco el por qué no están de acuerdo en apoyar ningún tipo de declaración y, por supuesto, en defender a los agresores de alguna forma. No sé si esto os ha traído o os ha retrotraído a vosotros a tiempos ya olvidados, o realmente creéis que hay que cambiar algo más o que no se está haciendo todo el esfuerzo que se debería hacer. Pregunto, ¿eh? Pues yo creo, a mí sí me ha retrotraído un poco. También conozco bien al Sasso y sé que vive una tensión que habría que analizarla, pero yo estoy con un subebarcos, es decir, independientemente de que la investigación determine lo que tenga que determinar en este caso, no puede ocurrir lo que ocurrió, no puede ocurrir. Y Sortu ha cometido un error. Sortu tiene que empezar a dar pasos y decir, oiga, esto no puede volver a ocurrir. Puede negociar lo que quiera el documento de declaración institucional del Parlamento, no puede volver a quedarse fuera para retrotraernos y que los demás lo tengamos que necesariamente todavía es que seguir vinculando a un pasado que tenemos que ir pasando, pero fundamentalmente ellos tienen que dar el paso para avanzar en esa materia. Y por tanto, cualquier violencia que ocurra de esta manera, independientemente, insisto, en cómo haya comenzado o cuál, que cada uno podamos tener nuestra opinión, no puede permitirse, hay que rechazarla inmediatamente. No podemos estar levantando la voz todo el mundo junto cada vez que hay violencia de género y olvidarnos de esta y dejarla al margen. El pasado no suele desaparecer porque se deje de hablar de él, porque depende de qué pasado sea y de qué naturaleza, hay actitudes que corresponden a convicciones profundas de las personas que las portan, ¿no? Y en este caso quienes han ejercido la violencia siguen conviviendo entre nosotros. Hace muy poquitos años, los que caben en los dedos de una mano, todavía había ciudadanos que ejercían la violencia, que ejercían el terrorismo, que colaboraban con él, y esos mismos ciudadanos con esa estructura mental y con ese comportamiento siguen entre nosotros y por lo tanto, como ha sucedido en Alsasua, parece que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa que haga revivir parte de aquel pasado. Afortunadamente estamos lejos de lo global de aquel pasado, pero yo creo que tenemos que estar muy alertas. Yo no sé exactamente lo que ha pasado en Alsasua, lo que sí sé es que dos guardias civiles no pueden agredir a 40 ciudadanos sí pueden agredir a dos guardias civiles, es una cuestión simplemente de proporción y por lo tanto, en fin, algo grave ha ocurrido ahí, vamos a ver qué determinan las investigaciones, pero mientras tanto hay que denunciar con toda rotundidad cualquier acto de violencia, hay que ponerse del lado de quienes protegen la libertad y quienes dan garantías en nuestro país para que esas libertades se puedan llevar adelante y bueno, hay que exigir también a todos los partidos políticos democráticos que hagan una condena de este tipo de actuaciones. No, yo creo que Charly lo ha definido bien. La pregunta que me hago es qué hace pues el PNV en Navarra con Bildu. Quiero decir, Bildu todavía tiene que acabar de hacer un recorrido, es cierto que ha habido cambios importantes. Yo creo que se nota mucho más en las ciudades, en Vitoria, es decir, se respira libertad en calles que antes no eran accesibles, yo estoy hablando de hace varios años, y de las calles más transitadas del casco viejo, y eso es de agradecer y eso se nota, se palpa y es muy positivo. Es que yo creo que ha habido un cambio, pero ese cambio tiene que llegar a todos los rincones del País Vasco y también, bueno, pues Alsasua tampoco es un pueblecín de 150 habitantes, bueno, tiene que llegar allí también. Este tipo de cosas son impresentables, no deben producirse y bueno, lo que hay que hacer es que actúe la justicia. Quiero decir que los que han sido detenidos y se acredita por los procedimientos, bueno, que cumplan sus condenas. Ayer leíamos algunas crónicas, escuchábamos también algunos contertulios en algunas emisoras en las que llegaban a decir que bueno, que Euskal Herria Bildu Navarra está siguiendo los dictados de Sortu en este sentido, ¿no? Es decir, que no están dando un paso adelante de forma como estaba igual demandando en este caso los Javier Tellería, en este caso, ¿no? Que debería ser más valiente, ¿no? Dar ese paso definitivo, ¿no?
¿Entendéis que eso puede ser así o no? ¿Realmente hay esa división? Está claro que dentro Sortu y Euskal Herria Bildu no van de la mano en muchas cosas, está claro. Bueno, ¿no? ¿Lo creéis o no? Bueno, tienen Rápido, que, breve, de verdad. no, que no tienen que seguir avanzando, Y el hecho de que el PNV esté en Navarra con Bildu es para conformar una mayoría, seguirá estando, a pesar de que puedan discrepar internamente, lo mismo que el Partido Popular está pidiéndole al PNV que le apoye, el Partido Popular, de un ministro que el otro día dijo en Navarra que a ver si ahora los navarros quieren ganar la guerra civil 80 años después, ¿no? O sea que en todas partes cuecen habas. No sé cuál es la diferencia entre Sortu y Bildu, pero sí sé por la experiencia parlamentaria que todas las directrices de Sortu las ha apoyado Bildu. ¿Quieres decir algo? No, yo de Navarra no conozco el mundo pequeño para saber un titular, por dónde van los tiros. Javier Maroto se marcha a Madrid. Bueno, ya lo sabíamos porque cuando iba de número 2 para el Parlamento, por debajo, digamos, de quien encabezaba la lista al Parlamento de Madrid, de España, era Alfonso Alonso. Estaba claro que en el momento que recogiera su acta aquí en el País Vasco, estaba claro que dejaba el Parlamento de Madrid, y el segundo, eso ya lo sabíamos. Lo que para algunos es noticia, para mí no lo ha sido, pero bueno, ¿alguna valoración que queréis hacer? ¿Qué opináis de esto? Rápido, también muy breve. Sin más, forma parte de una manera de ser. Después de insistir en que jamás se irá, que solo vivirá por aquí, se va. No, yo creo que más que dejar la puerta vacía, lo que ha hecho es, de hecho, lo que ya estaba de derecho, ¿no? Que es, él trabajaba fundamentalmente en Madrid, bueno, pues ahora se dedica ya en cuerpo y alma, pues nada, que le vaya bien. Luis, no, yo creo que es algo lógico que, bueno, que los partidos políticos y las personas van modificando su ubicación en las instituciones en función de las circunstancias, bueno, y está claro que no era una posición cómoda. Javier Maroto es un valor muy importante para el Partido Popular de Álava, del País Vasco y también del Partido Popular de España. Entonces, yo creo que eso no significa que vaya a estar fuera de aquí. Es cierto que va a tener una mayor vinculación con Madrid y, bueno, pues quiero decir que es lo natural y lo normal. Su planteamiento, él nunca ha dicho que nunca se iba a ir de aquí, nunca lo ha dicho, y a ver si encontráis algunas declaraciones en ese sentido, porque yo estaba oyendo hoy algunas en una radio local y todas no se referían. Luis Javier dice que no, que sí. Bueno, pues que las busque y te las aporte. En cualquier caso, encantado de que se vaya, ¿eh? No le voy a poner ninguna objeción, encantado de que se vaya. No, pero quiero decir que cuando luego la composición de instituciones no es acorde con lo que tú has planteado, quiero decir que Ibarretxe se marchó, que Patxi López también se marchó. Quiero decir que cuando encabezas una candidatura después de haber estado de número 1, bueno, Patxi Lazco se marchó y se marchó de otra forma al acabar la legislatura, pero la siguiente legislatura, pero se marchó de otra forma, o sea, abandonando la política. Quiero decir que eso en el fondo es lo natural y lo normal. Y si hablamos de incongruencias, pues no, ahora que vamos a pasar del no es no a una abstención comedida, parece ser, no sé si vamos a hablar de ese asunto. La objetiva pues, ha dicho que no es no, y se suma a otras. Claro, a otras porque siempre hay uno que no es importante, que se puede mantener al margen de... Bueno, Luis, que no tengo más tiempo. Gracias. Luis Viana, te espero el martes. Charly Prieto, gracias. Sé que andas con mucha prisa. Javier Tellería, un lujo. Espero el próximo martes seguir, ¿vale? Traslado tu pregunta a Óscar González, que está por aquí, sí. ¿Vale? Uribe Nogales, que el presidente de la asociación. Espero haber leído. Vamos a hablar con él, le voy a trasladar esa pregunta que tú me hacías hace un momento, ¿vale? Bueno, muy bien. Nada, pausa por publicidad y ya enseguida sentamos aquí con nosotros a Óscar González. Nada, 2 segundos, ahora.